Cátedra extendida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo a la hora, por eso, dependiendo a la hora que usted nos vea y nos escuche, como todas las semanas, a través de Jay Fonseca PR, desmenuzando lo que ha pasado y las consecuencias de lo que pasa o no pasa. Yo soy Néstor Duprey, José Efraín Hernández. Saludos, Néstor. ¿Qué ha pasado? Mucho. Estamos en fin de semestre, estamos en fin de semestre. Estamos explotados, pero sí, por eso no hubo, por eso no hubo cátedra extendida la semana pasada. Estamos al final del semestre y la agenda se complica. Sí, señor. Pero no la tenemos tan complicada como el presidente del Senado. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo ese maestro tiene tanto tiempo para estar escribiendo en las redes sociales? Yo creo que él madruga, o sea, amanece o madruga. O sea, está como Trump, no duerme. Sí. Y esta semana bajó duro a la gobernadora y al presidente del Partido Popular. Pues mira, Néstor, la gobernadora que venía de una semana, vamos a decir agridulce, porque tuvo los capítulos que han seguido saliendo de la novela de Susan Roy Fuerte y el Baby. Y el departamento de Oye, la que familia. El Baby no ha dicho ni esta boca es mía. Oye, sí, no ha salido no ha salido a salvar el honor. A salvar el honor de la dama. Contra, qué bárbaro. Ay, mi madre. Y pues tú sabes que esa novela llegó hasta esta semana, donde el viernes terminamos en Cátedra 580 discutiendo la citación que se hizo so pena de desacato contra Luis Javier Hernández, el portavoz de la minoría popular en el Senado, y otros senadores populares para que fueran a justicia a declarar. So pena de desacato. Claro, sí. Que fue lo que nos sorprendió a todos porque... Y uno se preguntaba... Ahí se llevaron la Constitución. Claro, ¿no? Y que uno preguntaba, pero ve acá, si esta gente no tiene conocimiento personal de nada de lo que se le está imputando a la secretaria. ¿Por qué lo citan? ¿Por qué lo citan? Así se llama una canción, creo que la canta el Cano Estremera con Boy Valentín. Debe tener otras interpretaciones, pero claro. ¿Por qué me cita? ¿Por qué me cita? Y pues ahí el presidente del Senado lanzó una amenaza contra la secretaria de Justicia y defendió a los senadores populares, y la secretaria de Justicia pues rebobinó y echó para atrás la citación y los invitó a una tertulia, una conversación. Y no en tiempo de bolero. Exacto, una conversación. Pero entonces la gobernadora tuvo dos buenas noticias la semana pasada. Primero, que los casos que se habían llevado a la jurisdicción federal por una petición de removal de parte de Luma Energy, en los casos relacionados a la cancelación del contrato que está pidiendo el gobierno, ¿no? Pues se devolvieron al foro estatal, una gran victoria. Una gran victoria para la gobernadora, que quedó en cierta medida opacado por lo del chequecito, el cheque para ti. Cheque para ti. Que finalmente la Junta de Control Fiscal le aprobó el alivio contributivo que le va a permitir a toda persona que haya radicado planilla y que haya ganado no más de $150,000 recibir un chequecito. Va a poder hacer lo que Trump no ha podido, enviar un chequecito. El cheque de Diego va por ahí. Hay que ver si el de Diego viene con su firma, perdón. Y bueno, entonces, pues la gobernadora finalizó la semana con esa buena noticia que de hecho sorprendió a muchos, incluyéndonos a nosotros, que se apareciera por Cátedra 580. De una trulla allí sin ser Navidad. Por eso. En Cátedra 580, y eso que la pelamos, admisión de ella. Ah, no, ella llegó diciendo... Yo voy hasta donde me pelan. Y se despidió diciendo... En sus lenguas quedo, como ha quedado, incluyendo en Cátedra extendida. Bueno, aquel día terminamos hablando del Baby de Susan Roy. Sí. Bueno, y entonces, pues uno hubiese pensado con esas buenas noticias... La semana va a arrancar, mira. El chequecito. La devolución de los casos contra Luma al foro estatal. Pues la gobernadora iba con un respiro y... Nacarile. Pues entonces el presidente del Senado, para comenzar la semana,
Pues se Ese muchacho se enjuaga la boca con limón, mano. Sí, o sea, bueno, levantarte, ese hombre no descansa, es como Trump. Pues se tiró un Buenos Días Puerto Rico. Cargadito. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, señor. Oye, no hubo ni reflexión. No, ni nada. Wow. El hombre, después que publicó una columna el Día de las Madres muy buena, en uno de los medios estos que han creado ahora. A la carta. Pues volvió a su andada. Mira, el hombre dice: la menguada incapaz oposición del PPD y el PIB, unidos a la prensa populeta e izquierdosa. Eso es para ir, como dirían los abogados, para ir sentando las bases, para no calentarse. Ver la fortaleza o una incapacidad manifiesta de reacción y manejo de ellos. Es clarísimo que en Fortaleza no saben contestar. Explicando se complican de una manera fatal. Y entonces aquí el primer golpe. Que uno puede decir que eso tal vez fue en reacción al Croqueta Gate, que es el escándalo que también salió esta semana. Pues vamos a contar los golpes. El primer golpe se lo llevó Jan Peña Payano. El primer sopapo se lo llevó él. Bendito. Un secretario de Asuntos Públicos cordial, simpático, con mucho talento, pero inefectivo. Aquí viene el segundo golpe. Por las instrucciones y las estrategias que le imponen los, entre comillas, fenomenales estrategas, como Ángel Cintrón, entre otros. El cuarto golpe. Un secretario de la gobernación metido en sus propios negocios y asuntos financieros 24/7, pensando en acumular capital y fingiendo que trabaja. Que es una imputación bien seria. Mientras el gabinete se le cae en pedazos en su propia cara. Anda, parcito. Quinto golpe. Pero espérate. Ahí hay otro golpe. No, por eso el cuarto. El gabinete se le está cayendo. El quinto, el gabinete se cayó en la cara. El sexto, todos los expertos en relaciones públicas, prensa, moda, ahí se fue el platinado en volanda, y política, cogió su agüita, de la gobernadora, tienen múltiples contratos, cobran caro y mucho, pero la tienen metida en un escándalo mediático semanal y sin salida. Ahora viene el próximo golpe. Empiezan diciendo que ni hay nada y terminan en el Departamento de Justicia, el FEI, Ética, el Contralor y hasta el Departamento de Memes. Sí, se puso chistoso. No, se puso graciosito. Es más fácil ver pasar un barco por el estrecho de Hormuz que ver una acción y explicación adecuada de Fortaleza. Todo lo despachan como un chisme, una novela, una agenda personal, una excusa, y así piensan que lo resuelven. Trabajan y se afanan con su apariencia. Ahí le metió que Diego como que se dio un tinte. Está remociada. Sí, bueno, para anunciar. Está remociada. Trabajan y se afanan con su apariencia, pero fallan el contexto, el contenido y la capacidad de comunicar bien. Mira, Diego ahí en esa foto, ahí se ve que se dio un peinadito diferente. Mucho faranduleo y fotos. Entonces viene el próximo golpe. El primer paso debe ser votarlos a todos. Oye, ¿dónde está aquí el truco? El combo que también trabajó con Ricky Rosselló y nunca lo protegieron, hacen lo único que saben hacer: mostrarle al gobernante que son indispensables para que sobreviva. Solo facturan y adulan para seguir facturando y acomodándose. Yo creo que ahí se llevó un charrascazo un montón de gente. Ahí cae el platinado. Ahí cae Moncho Doral, que ha caído en desgracia con el presidente del Senado, y otros. Pero esos otros parece que están tras bastidores. Tras bastidores. Un consejo, así termina, mira, filosófico. Bótelo. Así, pero en mayúsculas. En mayúsculas, bótelo. Así los números que semanalmente repasa la gobernadora, tal vez, solo tal vez, sean diferentes. O sea, que fíjate que lo está revelando ahí. Que el tiburón sabe o conoce
los números de las encuestas. Que tiene que tener gente adentro que le está diciendo que la gobernadora en sus encuestas no está bien. Sí, pero no son las encuestas de Jay Fonseca. No son las de Lead Data. Que son buenísimas, son las mejores. Pero son las encuestas que comisionadas por ellos. Internas del PNP. Por eso, entonces él revela que las encuestas internas de la gobernadora y su gente la ponen bien. No la ponen bien. Pero fíjate cómo él ha hecho, empezando la semana, una disección de las más duras. No, porque el lenguaje que ha utilizado aquí y las acusaciones directas son de las más duras que ha hecho. Y hay que recordar que esta semana también se nos quedó, en el resumen que hice inicialmente, que esta semana sale también el Croqueta Gate. Sí, el que caso unas alegaciones de un empresario, específicamente de Allied Rental y de AAA Rental, que alega que tuvo una relación con una amiga de la entonces jefa del comisionado de instituciones financieras, de apellido Sequeira, era la regente en aquel momento, y que a través de la comisionada, pues esa amiga vengó la separación o el rompimiento amoroso que hubo entre este señor y la sujeta. Y que, aunque la gobernadora ha dicho que eso fue en la pasada administración que sigue siendo PNP igual que la anterior también. Sí, pues esto es todo entre PNP. Por eso. Que fue ahora que bajo este cuatrienio que se le han impuesto esas multas cuantiosas. Y se te quedó. Yo sé que lo hiciste adrede. Aquí, no, adrede, porque tú eres un hombre fino, tú eres un hombre que no te metes en en esas cosas. Se te quedó los detalles de los intercambios entre Natalia Sequeira y su amiga. Bueno, imagínate. Sí, su amiga, para discutir. Mónica Rodríguez Villa es la actual directora. Para hacer el mapa aquí, esto es medio complicado. Alta prosa. No, esto es fuerte. Esta Mónica Rodríguez Villa era la segunda el cuatrenio pasado y era la subalterna de Natalia Sequeira. O sea, que estas se conocen. Sí, y ella actual se conocen. Y ella no está tan, ella no está tan. La ex comisionada y la actual comisionada de instituciones financieras. Aquí cuando usemos el término ex, hay que en detalle. Hay que explicarlo. Pues Mónica Rodríguez Villa era la sub de Natalia Sequeira, que era la directora de la oficina de instituciones, del comisionado de instituciones financieras. Y su amiga Natalia Castiel tenía una relación con el dueño de estas dos empresas, un ciudadano de nombre Sebastián Carazo Forastieri. Este señor Carazo Forastieri alega, y eso es lo que da paso a la querella, este señor descubre en su casa un teléfono que él le tenía a su compañera para, me imagino que era un iWatch. Un iWatch. Y el iWatch estaba conectado al teléfono. Y cuando prende el iWatch, tiene acceso a unos mensajes de texto entre estas dos ciudadanas, entre Natalia Castiel y Natalia Sequeira. Esto es entre Natalias. Natalia Sequeira y Natalia Castiel. Y entonces el hombre alega que en esos mensajes, y son los que se reproducen en la declaración jurada que da paso al referido al Departamento de Justicia, en uno de ellos, y estoy citando de la historia del periódico El Vocero, Castiel habría escrito a Sequeira que, y cito, no sé cuánto tiempo te quedas, pero cuando vayas a multar le añadas croqueta fee y cabrón fee. Y estoy citando. Sí, aquí lo podemos decir. Sí, aquí lo podemos decir por fin. Y entonces la respuesta esta es
la directora de la oficina del comisionado de instituciones financieras. Le responde que se vaya a coger. En España diría a tomar por... Exacto. Me siento incómodo con el lenguaje. Sí, hasta ahí yo llego. Por las 4 letras. Por las 4 letras. Yo lo mataría. Mira, ahí está. Ya, diablo. Ahí está. Yo lo mataría por ti. Pero he deserves a long and painful death. Entonces, este señor, que parece que antes de la ruptura, para hacer el cuento con las dos partes, claro, parece que antes de la ruptura, este señor, por su relación con la amiga de la directora de la oficina del comisionado de instituciones financieras, a pesar de que se habían señalado unas irregularidades y que podían dar paso a la imposición de multa, no había pasado nada. Y que entonces cuando se produce la ruptura amorosa y se desata todo esto, y voy a citar como lo definió la actual directora de OSIF, un chisme de exnovios, pues parte de las consecuencias del chisme de exnovios fue que empezaron a imponerle multas. Y ahí ya eso no es el chisme. Y ya eso no es un chisme, ya eso es una o represalia o una acción que a un momento dado no se tomó y que ahora se toma por el simple hecho de que ya no goza de la buena pro de la actual directora y de la anterior por la amistad que tienen con esta señora. Y que puede constituir delito si y se que lograra podría probar. constituir Porque delito. entonces fíjate que ya nosotros en Puerto Rico tenemos historia del uso de represión, de la represión del gobierno contra enemigos políticos. Sí. ¿Verdad? Que ha llegado, en el caso de Puerto Rico, hasta el asesinato. Claro. Pero ahora es utilizar, y a veces contra gente de su propio partido, de un mismo partido. Eso lo hemos visto recientemente. Pero ya ahora es el colmo, ahora es utilizar el aparato gubernamental o el poder represor del Estado, que incluye también el imponer multas, por cuestiones tan pedestres como gente que se deja y chismería. Porque la chismería es el cabrón gay y el croqueta gate. Por eso, que croqueta es, para los que no sepan, porque había una perrita en disputa que entre estas dos personas que se llamaba Croqueta y que pues él se quedó con ella, algo así. Por eso, pero lo que no es un chisme es el utilizar. No, definitivamente. Digamos, por cierto, por eso es que esto no ponemos tampoco las manos en el fuego por este señor. No. Por eso es que por eso es que esta historia, decíamos en Cátedra 580, esta historia tiene dos lados. El lado sórdido, chismológico, de todos los mensajes de texto y de la ruptura, etcétera. Pero aquí parece que hay una historia previa donde este señor y sus compañías gozaban de cierta protección y o privilegio precisamente por la relación que tenía con esta señora Natalia Castiel y su amistad con la entonces directora de OSIF, Natalia Sequeira. Y que cuando se rompe la relación, pues la furia divina le cae encima a la empresa, no sin que hubiese razones para hacerlo previamente, que es lo que aparentemente es la versión que da la actual directora de OSIF, que estaba allí, que no está tan desentendida del asunto. Lo que tú señalas es bien serio, y dentro de la sordidez y el ambiente de circo que se da en las pugnas del gobierno, aquí estamos hablando de comisión de delitos, igual que el tema del baby y la actual secretaria de la familia, igual que el caso de los malvetes Fatulos en Yabucoa y la entonces secretaria de la vivienda, igual que los traqueteos contributivos del licenciado Zagaldía, igual que previamente los traqueteos contributivos de la licenciada Verónica Ferrayoli cuando fue nombrada secretaria de Estado, igual los conflictos de intereses del secretario de la Gobernación, igual la persecución de fiscales por testificar contra la entonces secretaria de Justicia, Yanet Parra. En todos esos casos,
Hay comisión de delito, sí, pero entonces fíjate cómo se trata de deslegitimar, desvalorizar, ensuciar las aguas, tildando todos estos eventos como chismería. Claro. Era como el asunto también de las drogas por voto. Es más fácil decir, eso es una novela, eso es un chisme. Eso es un medio izquierdoso. Eso es un medio izquierdoso. Esa es la prensa populeta. Esos son los analistas que están mordidos, para que la frustrados. Gente no hable del tema. Para que no hablen del Pero tema. entonces, regresando... Para que no hablen de la dimensión seria del tema. Claro. Para que no hablen de lo peligroso del tema. Claro. Entonces, fíjate, Néstor, yo creo que es a raíz de vamos a llamarle el Croqueta Gate, como le llamó Domingo Torres, el representante popular, que es el que trae esto a la discusión pública el domingo. Que está aspirando a presidir la Cámara. No, ese hombre se tiró, ese hombre está por ahí en campaña. Hay que tener cuidado con lo que tiene alrededor. Pero sí. Bueno. Tienen un pasado tatístico. Entonces, el detalle, Néstor, es que puede que ese Buenos Días Puerto Rico sea una reacción del presidente del Senado del cúmulo de las últimas acciones, de Chacha citar a Luis Javier so pena de desacato, una citación formal para una entrevista con la fiscal que cerró el caso. Que cerró el caso previamente. Y que después milagrosamente la ascendieron. La recomendaron ese mismo día. El día que informó que estaba cerrando el caso fue recomendado. Por eso, ante eso, me parece a mí que es que el presidente del Senado tira este Buenos Días Puerto Rico, que aclarando, no lo tira el lunes, lo tira el martes. Martes. ¿Ok? Y luego tiró otro tirando a Francisco Domenech. Por un alegado fraude que hay por ahí corriendo, pues él aprovechó ese pie forzado para también zumbarle esos azotes. Pero ese es como que su vellón pegado su punching bag. Sí, sí. Bueno, el detalle, Néstor, también es que el presidente del Senado tuvo unas comparecencias públicas, incluida una en Jugando Pelota Dura, donde siguió bajándole fuerte a la gobernadora. Sí. Incluso tengo una nota aquí donde se refirió y dijo lo siguiente, para no equivocarme, lo voy a decir como él lo dijo. Esa señora tiene algo conmigo. Sí, ya es a nivel de esa señora. En referencia a la gobernadora. A la gobernadora. O sea que aquí ni la alegría que pudo haber traído las dos noticias que logró la gobernadora finalizando la semana pasada, el chequecito y el de la devolución de los casos de Luma al foro estatal, limó las asperezas. No. O sea, esto es la guerra total y declarada directa. Porque el tuviste un programa con la audiencia que tiene el Pelota Dura a despacharte de esa manera. Claro, me dijo un buen amigo, ambos, de ahí bonito, que la gobernadora también estuvo el lunes. Sí, no, él va después, el día después. Y despotricó contra Por eso, el presidente del Senado. Aquí se dio, un día fue la gobernadora y el otro fue el presidente del Senado. Por lo tanto, es que este ambiente primarista, porque aunque fíjate, esto ya no es ni un ambiente primarista, es como si fueran contrincantes uno popular y otro PNP. Porque esto es sin pena. No, ahí porque no hay, siempre en las primarias, tú ves que pena. En las primarias guardan cierta compostura porque saben que al final de la misma tienen que unirse. Pero aquí tú te imaginas a la gobernadora trepada de la tarima de Rivera Chatz si se casa esa primaria y gana la Rivera Chatz o viceversa. No, ahí ocurrirá lo mismo que ocurrió en el Partido Popular, que Eduardo Batia y Carmen Yulín no se unieron a Charlie Delgado cuando ganó la primaria. Y le costó al Partido Popular. Por eso. Y le costó. Ahora, fíjate cómo el presidente del Senado, que no le gusta que uno diga que esto es una guerra, que él dice que esto es todo fabricación de los analistas. O sea, que esto es un espejismo. Sí, que esto es un espejismo, que esto es un invento de los analistas, que estamos frustrados y somos izquierdosos, políticos derrotados, y saca 27,000 cosas en la retragil de insultos, ¿no? Pero esto no lo estamos inventando. El Buenos Días Puerto Rico que yo acabo de leer, yo no me lo inventé y lo escribí en mi casa, lo escribe él.
Y lo que yo vi en la televisión tampoco fue una ilusión. El que va a los programas a contestarle a la gobernadora, a tratarla de esa señora, es él. La que nos dijo en Cátedra 580 que él había llamado al presidente del Senado para notificarle del anuncio del cheque el cheque para ti. El cheque para ti, y que él no le contestó, fue la gobernadora. Luego el secretario de Asuntos Públicos, que ya cogió su agüita también, del presidente del Senado, Jan Peña Payano, ha ido a varios medios, ha dicho, mire, la gobernadora ha llamado varias veces al presidente del Senado y no le contesta la llamada. Mire, si eso no es una guerra, que baje Dios y lo vea. Por eso, pero fíjate, que baje Dios y lo vea. Tú que tuviste la oportunidad de conocer a Miguel Hernández Agosto. Claro. Escribiste el único libro que se ha escrito sobre su trayectoria política. Yo que tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Romero Barceló para un libro donde entrevisto a todos los gobernadores de Puerto Rico. Ni en esa época donde estaba, de ese cuatrienio del 81 al 85, que fue el periodo más álgido de las vistas del Cerro Maravilla. Sí, la primera etapa. ¿Se hablaban? No. Y tenían sus intermediarios, Chago Vázquez, Yo le pregunté a Aníbal Acevedo Vilá para traerlo más al presente. Si el cuatrenio donde Aníbal fue gobernador y José Aponte fue presidente de la Cámara, el del incidente aquel de que era un pañuelo, y de la marcha de la habichuela, y de la marcha aquella que salió Aníbal de Fortaleza. Exacto. Que dicen que copiándose de una película, una serie. Eso. Pues mira, ni en aquel momento decía Aníbal que era una situación como esta. Oye, íbamos a seguir hablando de esto, pero tú tienes algo que decir. ¿Te interesa multiplicar las oportunidades? Dale power a tu carrera con una maestría en administración de empresas, en contabilidad, en ciencias, en educación, en historia, en gobierno y política pública, o doctorados en gerencia y liderazgo educativo, negocios internacionales, psicología y mucho más de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La Inter ofrece con excelencia y prestigio más de 125 programas graduados presenciales y en línea. Matricúlate hoy en inter.edu. Pues Néstor, pero te pregunto una cosa. Que cuando tú escribiste el libro de Hernández Agosto, ¿qué te comentaba Hernández Agosto? Porque ya yo mencioné lo que me dijo a mí Carlos Romero Barceló. No, pero él contó en ese libro, el libro se llama Memoria Política de Miguel Hernández Agosto. Él cuenta en esa entrevista que ellos tenían, Carlos Romero Barceló, a Carlos Quiró y Miguel Hernández Agosto, y Antonio Santiago Vázquez, pero don Miguel Hernández Agosto y el Senado tenían a Moncho García Santiago. Claro. Y que servían de intermediarios permanentemente. Pero esa no es la situación. No, ahora no hay intermediario. Ahora es peor que la de los tiempos de maravilla. Ahora no hay intermediario, número uno. Y dos, el resto del liderato del PNP aquí son convidados de piedra. Bueno, es que nadie habla. Una de las preguntas que, ahora no recuerdo si fue, una de las preguntas que se le hizo al presidente del Senado, una de las entrevistas, era por qué razón nadie salía a defender a la gobernadora. Incluso con las buenas noticias que tuvo la semana pasada. O sea, ¿quién sirvió de eco? Jan Peña Payano. Un empleado. O sea, porque Jan Peña Payano es un empleado. Por eso, pero la gobernadora puede hacer lo que sea. Y él la va a defender. Él la va a defender porque ese es su papel y es lo que se espera. Yo no lo estoy criticando. Para eso está en el gobierno. Ahora, tú no escuchas a un legislador del PNP. Ni a Giorgi. Ni a Giorgi Navarro, que es ahí el incondicional. Que sea. Ni a un alcalde del PNP. Al contrario. Esta semana ya uno comienza a ver y a escuchar a Miguel Romero, al alcalde de San Juan. Cada vez más suelto. Cada vez más suelto. O sea, hizo unas expresiones esta semana en el programa de la querida amiga Denise Pérez y Rafael Denis López, donde dijo, eso es un problema personal del presidente del Senado y la gobernadora, que no tiene que ver absolutamente. No es un problema de visión política. No es un problema de visión política y no es un problema del PNP.
Se quiso, se Sí, paró, no es un problema del PNP. tiró la raya. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque Miguel Romero se está posicionando como el que frente a esta actitud de destrucción masiva intenta o intentará salvar las reliquias sagradas del PNP. No, porque él necesita una plataforma. Porque, bueno, si quiere aspirar a la gobernación también. no. Precisamente esa es la señal más clara, me parece a mí, en tiempos recientes, de que Miguel Romero está transicionando a un papel de candidato y de protector de la institución del PNP frente a esta guerra sin cuartel. ¿Y por qué eso es importante? Porque a Miguel Romero se le señala como la figura del PNP más cercana a la oposición política. Es un demócrata liberal que tiene buenas relaciones con los populares en San Juan. Desde el día 1. Y es de los pocos ataques que le ha hecho el presidente del Senado al alcalde de San Juan. Uno fue que fue a la toma de posesión del alcalde de Nueva York. Otra que tiene mucha amistad con los populares, pero eso amistad con los populares, a la primera que hay que criticar es a Jennifer González, porque si alguien la defiende, ahora te digo yo, quienes únicos defienden a la gobernadora de Puerto Rico son los alcaldes populares. Que se dejan grabar con un chequecito así. Y la defienden. Aquí el presidente. Pero tú no viste Papo Alejandro, se grabaron todo con un chequecito. ¿Te acuerdas los telemaratones que hacían unos cheques gigantes? Sí, como si fuera el telemaratón de la distrofia, así, con un chequecito. Oye, pero no analizan como que... No, porque no, los alcaldes populares son alcaldes independientes. Yo lo he explicado en innumerables ocasiones. El Partido Popular es una coalición de partidos municipales, cada uno tiene sus intereses y no le importa. Ya ellos demostraron que el Partido Popular puede llegar tercero en la gobernación y ellos barren. Por eso ellos pues se sienten independientes de todo. Ni con el nieto Hernández Colón. Ni al nieto Hernández Colón respetan. Así que ante ese escenario ya uno ve que Miguel Romero se está posicionando. Oye, que hablando de el nieto Hernández Colón, como tú dices, Pablo José Hernández, que ya cumplió la mayoría de edad política, ya puede correr para gobernador, porque puede servir como gobernador. Cogió su agüita y se pusieron hasta bíblicos esa gente. Bueno, porque yo creo que el presidente del Senado, y esos son, si nos pone José ahí los buenos días de hoy, yo creo que, claro, cada fogonazo que lanza el presidente del Senado contra la gobernadora sabe que tiene un efecto en la base política del PNP. Claro, y él necesita... Y claro, ¿y qué es lo más que le gusta? Atacar la oposición. Claro, él tiene que atacar a la oposición, porque fíjate que incluso en el Buenos Días que acabamos de analizar, él comienza tirándole a Juan Dalmau y a Populete. Sí, la prensa Populete. Sí, a todo lo que es su colección de enemigos. Pero fíjate que tú señalaste algo ahorita, que fue la entrevista, la comparecencia de él en Jugando Pelota Dura. En esa comparecencia, yo no sé si consciente o inconscientemente, él hace una expresión donde dice, es que Juan Dalmau era un candidato con más sustancia de lo que es hoy Pablo José Hernández. Pero o sea, que es algo que tú has señalado en otros análisis, cómo el PNP trae, o sea, cuando Juan Dalmau está, bueno, ayer tuvo que pedir que lo trajeran a la discusión y nosotros lo invitamos a Cátedra 580, pero él trae a Juan Dalmau para contraponerlo a la figura de Pablo José Hernández. Claro, pero te voy a explicar mi visión de ambos asuntos. Primero, el presidente del Senado busca cazar una pelea con Pablo José para que, frente a los electores del PNP... Porque mira, yo le tiro a los populares también. No, y no tan solo eso, porque si hay una candidatura aquí segura, por lo menos dos. Hay dos candidaturas seguras. En el PIB y Pablo José. Aquí la única candidatura que está por definirse es la del PNP. Es la del PNP. Así es. Y claro, él tiene que buscar cazar una pelea con Pablo José para que lo vea, porque ahí entonces se posiciona frente al electorado PNP. Digo, para mí lo es, y yo lo he dicho en múltiples ocasiones, como el líder máximo de ese partido, el hombre fuerte de La Palma. Sí. Pues él tiene que buscar cazar el ayatola. Pues él tiene que cazar una pelea con el cuarto bate del Partido Popular. Bueno, no, sí. Bueno, es que no hay más, es el líder del Partido Popular. No, definitivo. Y es el que no hay discusión de que el Pablo José va a ser el candidato a la gobernación del Partido Popular. A menos que él decida lo contrario.
Yo no creo que vaya. No, pero por eso, pero entonces podría hacerlo. También tiene que lanzar un ataque a Juan Dalmau y mantener a Juan Dalmau en la discusión, porque al PNP le conviene un Juan Dalmau fuerte. Claro. No estoy de acuerdo contigo. Al PNP le conviene un Juan Dalmau fuerte y si fuera posible. Y un Pablo José fuerte. Claro. Y velen esto, y si es posible también, ante la debacle que parece que hay en Victoria Ciudadana, que no se escucha absolutamente nada en los medios nacionales sobre lo que está haciendo y quiénes son los líderes y demás, pues vela que busque también posicionar para que haya un cuarto candidato. Claro, dividir la oposición más. Fuerte, no un candidato de agua. Sí, pero eso tú... Un candidato fuerte. Pero eso sabemos para que así la eso oposición política esté dividida en tres cantos. Pero eso sabemos quién es. No le den la vuelta. No le den la vuelta. No le den la vuelta. Lo quise dejar ahí para que la gente llene el blanco. Llegue a sus propias conclusiones y observe. Que mucho tú sabes. Y observe lo que ha estado pasando. Y quiénes ayudan a quién. Y mira, suéltate esto por ahí, a ver qué pasa. Claro. Y qué bueno tú eres. Y yo te voy a dar gabela. Claro, la dicha que tiene el Partido Popular es que es indiscutible la candidatura a la gobernación de Pablo José. Pero si hubiese uno, mira, cerquita, le metían también. O sea, que tú crees para que haya una primaria del Partido Popular, si fuera posible. Como ocurrió también en la pasada elección. Con una primaria entre quiénes. Entre Luis Javier y Jesús Manuel. O sea, que tú crees que el PNP está en una operación matemática de un lugarismo. Pero Néstor. Mira, óyeme bien, de un lugarismo. Pues claro que sí. El PNP necesita. En vez de un logaritmo, un lugarismo. El PNP, para ganar, necesita un lugarismo. Un lugar. O sea, hombre, yo dije lugar, yo dije un lugarismo. Un lugarismo, lo que sea. No, yo no creo que la licenciada Lugaro se vaya a meter en estos asuntos. No, pero necesita. No. Ok, pero un experimento similar. Le hace falta, Néstor, porque es que tú no puedes estar haciendo, como decía tú no puedes estar haciendo escante todo un cuatrienio para entonces ir debilitado. Claro. ¿Por qué te lo digo? Tú tienes que ir. Si yo voy debilitado, yo tengo que debilitar la oposición. No tengo que debilitar. ¿Y cómo voy a debilitar la oposición? Pues mientras más candidatos haya y que venga Juan Dalmau y que venga Lugaro y que venga Eliezer Molina. Y si puedo cazar una primaria del Partido Popular, la caso. Y si le podemos inscribir un partido a Joan Rodríguez Bebe, que corra y que coja un poquito de ese voto. Porque ya el partido que podía representar una amenaza al PNP está desarticulado, que es Proyecto Dignidad. El PNP sabe que lo que necesita para ganar es de un 35 a un 40%. Ese ha sido el peor escenario y el mejor escenario en eventos electorales recientes del PNP. Exacto. Y ya el PNP lo ensayó en la elección del 2016. Yo no tengo duda alguna, porque estaba allí, porque vi los números, que en la elección del 2016, si no hubiesen habido dos candidatos independientes a la gobernación, bendito, Néstor, David Bernier hubiese sido gobernador de Puerto Rico. Y si el Partido Popular hubiese reconocido, si el Partido Popular hubiese reconocido a tiempo lo que había que hacer para evitar que esas candidaturas independientes tomaran vuelo, otra sería la historia, pero bueno, pero ahora el PNP podría intentar un experimento similar, pero vamos a ver. Pero hay que estar pendiente porque fíjate que el PNP ha pasado por todos los escenarios posibles, arrestos de funcionarios. Bueno, me deja a Julia Keles, el derrocamiento de un gobernador PNP. Sí. La instalación de un gobernador que el Tribunal Supremo lo despojó. Espurio. Wanda Vázquez, a quien intentaron darle un golpe de Estado. No podemos olvidar eso. Sí. Una primaria. Que el presidente del Senado
y la hoy gobernadora trataron de todas maneras, de todas formas, de que ella dejara el puesto. Incluso Wanda Vázquez llegó a alambrarse. Claro. No podemos olvidar de eso. Porque le estaban chantajeando. Y una gobernadora acusada que se declaró culpable. Sí. Y dos gobernadores que pierden primaria. Por eso. 2 gobernadores incumbentes que pierden la primaria. Con todo y eso, con todo ese el PNP ha ganado. Por eso. ¿Cuál es el elemento que le hace falta de cara al 2028? La división de la oposición. La fragmentación porque primaria del Partido Popular no va a haber. No va a haber. Juan Dalmau está sólido en su candidatura a la gobernación del PIB. Tiene los dos partidos, Dignidad y Victoria Ciudadana, desarticulados. Pues necesita urgentemente el lugarismo. Necesita el lugarismo. Vélenlo. Hay que velarlo. Bueno, nosotros regresamos en Cátedra Extendida por Jay Fonseca PR en una semana.